¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es importante siempre dirigir un mensaje a ustedes, personas como tú, como yo. ¿Qué es el tema o cuál es el tema que vamos a abordar en esta ocasión? Es el tema de la medida cautelar de la prisión preventiva, oficiosa y justificada. Todos sabemos que en un procedimiento penal puede ocurrir que seas privado de tu libertad. Si no eres tú, es un amigo o es un familiar. ¿Por qué ocurre esto? Esto es porque hay delitos que, de acuerdo a la propia definición de la ley, establece que por su alta gravedad las personas deban estar privadas de su libertad en tanto dura el procedimiento penal en sus diferentes etapas. ¿A qué se debe esto? En ocasiones es porque la propia ley así lo define. Delitos verdaderamente de alto impacto, graves, que lesionan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Pero también puede ocurrir que no solo sea esto, sino también que en ocasiones existan riesgos de que tú o tus familiares que tienen un problema penal se perciba o se demuestre que es probable que se puedan sustraer de la acción de la justicia. O en su defecto, que si están libres puedan generar violencia, amenazas a las víctimas o a los testigos de los delitos. O por último, que de alguna forma logren impedir que la investigación sea imparcial y afectar su curso. Cuando esto ocurre, la Fiscalía va a aportar datos de prueba para demostrarle al juez que es necesario que te quedes detenido. ¿Y qué va a ocurrir en este momento? Estará sujeto a la prisión preventiva en un centro de reinserción social. Desde luego que esto afecta de manera fundamental y grave a tu estatus de libertad, ya que se limita solo a estar dentro del centro de reinserción social sujeto a las normas penitenciarias. ¿Qué pasa si esto sucede? Bueno, hay alternativas. Puede ser que tu abogado promueva una revisión de medida cautelar. Esto es, que la medida cautelar se modifique o se revoque. ¿Y qué debe de hacer para lograr esto? Debe justificar que las razones, motivos, argumentos y pruebas que dieron origen a que tú estés dentro de la prisión ya cambiaron, se modificaron, aparecieron nuevos datos de prueba que evidencian que tú no te vas a evadir, que no vas a afectar a las víctimas ni a los testigos de los delitos y que no vas a obstaculizar la investigación. Si esto ocurre, es muy probable que a través de una técnica adecuada y de demostración puedas obtener una medida cautelar diferente. Esto es, menos lesiva, menos grave, que puede ser en algunos casos desde una firma periódica hasta una medida poco menos lesiva que la prisión, que es un internamiento domiciliario o que uses un brazalete electrónico para que comprendan tu libertad a cierto rango territorial. Esto es trascendente, pero además debemos de conocer que la prisión preventiva, por la propia Constitución y por el sistema internacional de tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, se ha determinado que no puede exceder de 2 años. ¿Qué pasa si has llegado a 2 años y aún no ha concluido tu proceso penal por diversas causas? El fiscal va a promover una audiencia para prolongar tu prisión preventiva, es decir, que pase más allá de los 2 años. Tu defensa va a argumentar en contrario para pedir que cese esta prisión y que tú estés libre o en internamiento domiciliario y sigas el procedimiento afuera. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se basa un fiscal para pedirle a la autoridad jurisdiccional que se prolongue la prisión preventiva? Va a tratar de demostrar
que tú promoviste una serie de mecanismos o de actos defensivos deliberados, intencionales, que provocaron que el procedimiento se alargara. O en su defecto, que la investigación tardó mucho tiempo y no fue imputable a él. O que existieron cambios de jueces, diferentes circunstancias que modificaron a que no se haya podido concluir el procedimiento. Todo esto debe ser demostrado. Con lo cual, tu defensor debe de buscar que cese esa prisión y que tú sigas en libertad. En todos y en cada uno de estos casos, se basa en entender que la prisión preventiva es excepcional. Esto es, en un proceso liberal democrático, tú no debes de estar en prisión si no es que se demuestra que tú eres un riesgo y tu libertad a la sociedad o a las víctimas o a la investigación. Pero además de ello es importante destacar que la prisión preventiva no debiera existir en un régimen democrático de manera general. ¿Por qué? Porque se constituye en una prueba anticipada. No has sido oído y vencido en un juicio. Por lo tanto, no merecieras una restricción de libertad. Pero se ha considerado que en ocasiones es un instrumento necesario. Sin embargo, debe ser proporcional y debe de ser idóneo, ya que existen otras medidas capaces de lograr que tú acudas ante los jueces y jamás violentes un mandato del juez para presentarte con él. Esto es, que hay otras medidas suficientes, eficaces, idóneas, pertinentes para lograr tu comparecencia, y tu defensor debe de buscar en todos los casos que se aplique medidas mínimas, que no sean invasivas, que no sean lesivas, ya que todas estas medidas cautelares están diseñadas a ser proporcionales y útiles, pudiendo utilizarse diversos mecanismos y no solo la prisión preventiva y su abuso, que ha generado una afectación a tus derechos humanos.